Bienvenidos a mi canal. Este es el lanzamiento de Hemos Pecado, el audiolibro con Itiel Arroyo. Hola Itiel, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¡Qué alegría! Contento de recibirte esta vez en mi canal de YouTube. Ya te he tenido en Instagram antes y me faltaba invitarte a este lugar que ahora es tu casa también. Y gracias, ya veo hermano. Que la gente te está saludando. Epa, gracias. Hola a todos. Yo estoy en España, tú te encuentras en Colombia y me gustaría que todos los que están conectados ahora puedan poner en el chat desde dónde nos están viendo. Ya veo algunas banderitas como Bolivia, México, Ecuador, Colombia. También hay muchísima gente de diferentes lugares, Perú, Venezuela, wow, tremendo, España. Saludamos a todos los que se conectan, más de 500 personas ahora, que están muy atentas al tema que vamos a tratar hoy. Miguel, hemos pecado. Estoy súper emocionado por esto y creo que para ponernos en contexto, ¿de dónde nace este título? Hemos pecado. Tiene que ver con tu libro. Cuéntanos qué te inspiró, qué te impulsó a escribir esta obra. Bueno, Hemos Pecado es un libro que nació hace unos años en una situación básicamente es la siguiente. Yo estaba en un evento donde me habían invitado como panelista a un foro donde estábamos hablando con jóvenes cristianos y no cristianos sobre por qué de varias cosas. Entonces era un foro sobre preguntas, los muchachos iban haciendo preguntas de distinto tipo y habíamos durado 3 horas en el diálogo. Entonces mis compañeros panelistas, uno era pastor de una iglesia creciente, importante, el otro era un científico cristiano y yo. Entonces estábamos los 3 hablando y al final de la noche, habíamos pasado como 2 horas del evento, alguien hace una pregunta que es en un papelito, nos la pasan y la pregunta es, si Dios es amor, como ustedes nos han hablado durante toda esta noche, ¿por qué la iglesia es tan diferente? ¿Por qué con tanta frecuencia los cristianos no muestran el amor de Dios, sino que condenan, señalan y juzgan? Ahí en ese momento mis amigos contestaron pues que no necesariamente es una asociación lógica dejar de creer en Dios o en Jesús por causa de los cristianos, pero yo me di cuenta que esa era una pregunta sumamente emocional, una pregunta del corazón de la persona. Entonces yo me animé a contestar diciendo, yo no sé si tengo una respuesta para esto. Yo creo que como iglesia sí hemos fallado a la gente. En muchas ocasiones hemos sido un muro y no un puente para que la gente se acerque a Jesús. En muchas ocasiones la gente está a un cristiano a distancia de Jesús, pero no un cristiano más cerca, sino un cristiano más lejos de Jesús. Wow. Entonces, delante de ese grupo de jóvenes, no sé cuántos habían, 100, 200 jóvenes, yo les dije, muchachos, quiero tomarme una atribución y es que yo soy parte de la iglesia y en nombre de la iglesia les quiero pedir que nos perdonen porque hemos pecado. Y en ese momento el auditorio quedó en silencio y yo podía ver a algunos muchachos, algunos incluso con lágrimas en los ojos, y espontáneamente aplaudieron y empezaron como a decir viva y todo. Y ahí yo me di cuenta, Itiel, que el pedir perdón, el acto de arrepentimiento, puede hacer una diferencia en reconocer que como iglesia, tristemente, a veces hemos puesto más muros que puentes con la gente. Y de ahí nace, ¿no? No es el libro de una persona como resentida con la iglesia y que la iglesia es lo peor, sino alguien que ama a la iglesia y que profundamente cree que la iglesia puede hacer la diferencia, pero tenemos que empezar por reconocer eso, que hemos pecado, que hemos fallado al Señor y al fallarle al Señor también le hemos fallado a las personas. Mira, yo soy buen amigo tuyo, conozco tu corazón y sé que eres alguien que amas a la iglesia y que sirves activamente en la iglesia local. Pero en esta última etapa, probablemente por dolores, consecuencia de ciertos abusos, maltratos o desacuerdos, personas heridas han atacado con mucha fuerza a la iglesia y han dicho, mira, la iglesia, como no cumple su función, simplemente vamos a olvidarnos de ella y la vamos a descartar. Mi pregunta es,
¿Tú has escrito este libro desde ese lugar, desde esa ofensa, o lo has escrito desde un lugar diferente en tu corazón? Yo sé la respuesta, pero me gustaría que pudieses compartirlo con aquellos que piensan que esto simplemente es una crítica más, que aquí está Miguel Pulido para quejarse de la iglesia y decir que la iglesia lo hace todo mal. Pero yo, que sé quién eres y sé cómo amas a la iglesia, sé que lo que te ha impulsado a escribir este libro ha sido algo diferente y me gustaría que nos hablases de ello. Sí, pues lo que pasa es que yo pienso que el arrepentimiento es un ejercicio autocrítico, es decir, tenemos que pasar por la etapa de la crítica de decir, esto está mal, no es tan cómodo, pero lo necesitamos ese elemento de crítica, pero el arrepentimiento, y ahí es donde aspiro siempre que vaya el libro, no se queda solamente en la crítica, porque señalar un problema, pero no proponer algo a lo sumo es controversial, de pronto va a tener algunos views, likes y eso, pero el propósito de este libro es ¿y ahora qué? Es decir, ¿cómo se puede ver un mañana diferente? Hemos pecado en diferentes cosas y cada uno de los capítulos es un pecado que yo he observado en la iglesia. Entonces, cada capítulo enfoca en un pecado, pedimos perdón por esto, pero entonces, ¿cómo se vería un mañana diferente? Que creo que en última instancia, cuando uno ve en la Biblia, por ejemplo, los profetas, lo que decían era, vengan, estamos equivocando el camino, retomemos el rumbo. Entonces no es desde alguien como tú dices que simplemente es como herido por la iglesia y se va. Yo he sido herido por la iglesia, yo he sido víctima y victimario también. Normalmente cuando la gente dice, no, pero para ti es muy fácil porque eres pastor y tú lo entiendes más que nadie. Yo quisiera que tuvieran nuestro trabajo por 2 años a ver cómo les va, ¿no es cierto? Porque en muchas ocasiones somos nosotros los que amamos esto, los que más exponemos nuestra vida en muchos sentidos y a veces la gente se siente con derecho de lastimarnos de una u otra forma. Entonces, no hablo como alguien que nunca ha sido herido, pero no hablo desde el resentimiento, hablo desde el sueño de construir una iglesia más parecida a lo que soñó Jesús, no solamente lo que piensa Miguel porque sean ideas increíbles, sino en última instancia que podamos ser la iglesia que soñó Jesús. Ese es mi anhelo y ese es el deseo de este libro. Me encanta esto que dices, ser la iglesia que soñó Jesús. Y antes de hablar del sueño de Jesús y de este movimiento que está comenzando, me gustaría que nos hablases de cómo hemos convertido el sueño a veces en una pesadilla, ¿no? Y en estos capítulos del libro, tú tratas algunos pecados que hemos cometido y como tú dices, lo haces desde dentro, como parte de la iglesia, que te sientes arrepentido por los pecados y quieres trabajar para que la iglesia sea lo que Dios quiere que sea. No eres simplemente un crítico que la señala desde lejos. No, estás dentro y dice, hemos pecado. Yo me acuerdo del profeta Daniel cuando se puso de rodillas, o el profeta Nehemías o Esdras, que se ponían de rodillas y decían, hemos pecado. El pueblo de Israel ha pecado, hemos pecado. Y se metían dentro de este acto de arrepentimiento y lo hacían con lágrimas en los ojos, queriendo ver que se restableciesen los propósitos de Dios en su pueblo y que su pueblo llegase a ser lo que Dios quería que seas. Y yo sé que ese es tu corazón. ¿Podrías hablarnos de los diferentes pecados, brevemente, aunque sea nombrarlos por encima, que tratas en tu libro? ¿Qué pecados señalas? ¿Qué pecados de los que tenemos que arrepentirnos señalas en el libro? Ok, a ver si me acuerdo de todos, porque tú sabes que a uno a veces se lo olvida hasta lo que uno escribe. Entonces, los más importantes. Vale, el primero que hablo es de la hipocresía, el pecado de la hipocresía, y como esta es la base para muchos otros pecados, cuando queremos actuar y aparentar algo frente a otros, eso empieza a dividir las vidas y todo empieza mal. El pecado del legalismo, que sigue siendo muy real dentro de muchas iglesias, incluso a veces iglesias que se consideran como más liberales, a veces tienen tendencias sumamente legalistas. Nosotros no creemos tan fácilmente en la radicalidad de la gracia del Señor. También hay un episodio donde hablo del pecado de la falta de unidad. Sabes que Jesús oró porque la iglesia fuera una,
pero nosotros nos dividimos muy fácilmente y a veces vemos la iglesia no como un cuerpo, sino competencias. Y en términos generales también hablo del pecado de haber dañado la creación de Dios, como muchas veces nuestra teología lastima nuestro cuidado de la tierra. Hablé también de la política, como la iglesia tristemente ha tenido una relación muy malsana con la política. Y pues hacia el final del libro hablo de nuestra historia como iglesia y como cristianos, y hablo de la discriminación y la violencia, que es uno de los temas que la gente más reclama, y también es una vertiente importante de este libro. De la gente dice, bueno, pero ¿cómo creer en Jesús si la iglesia tiene historias como las cruzadas y todo este tipo de cosas? Entonces ahí me meto un poquito más en la historia y los retos que significa para nosotros no seguir acudiendo a la violencia como un lenguaje, sino que de verdad seamos más parecidos al Señor Jesús en eso, en una revolución de amor que absorbió la violencia en vez de ejecutarla, que teniendo el poder de ejecutar violencia, la absorbió sobre sí para un bien mayor de bendecir a los otros. Muchos en el chat están preguntando, bueno, el libro se ve súper interesante, ¿cómo podemos conseguirlo? Este libro ya salió hace un tiempo atrás, pero estás por hacer algo revolucionario que no cualquier autor hace, que es liberar este libro en formato de audiolibro, ¿verdad? Y me gustaría que nos pudieses contar un poquito de esto, porque todo lo que estás hablando ahora, la gente lo va a poder escuchar. Ni siquiera va a tener que leerlo porque ya le han puesto voz a cada capítulo. Y es exactamente por eso que estamos haciendo este directo, porque queremos que la gente conozca este contenido y pueda navegar a través de cada capítulo para poder descubrir el pecado con el cual hemos pecado como pueblo de Dios y comenzar un movimiento de arrepentimiento para ser, como tú has dicho antes, la iglesia que Jesús sueña. Cuéntanos un poquito de esto del audiolibro, por favor. Sí, dale. El libro propiamente se lanzó hace casi un año, en junio del año 2022. Pues cualquier persona por las redes sociales puede contactarme y demás. Estamos trabajando para que Amazon lo pueda distribuir en todo el planeta. Pero si están aquí en Colombia, por ejemplo, es fácil simplemente contactar. Y yo sé que de todas formas nos conocemos en eso, que los libros físicos de todas maneras tienen algo especial, ¿no es cierto? Entonces, eso es una parte muy importante, pero te cuento un poquito la historia. Cuando yo lancé el libro Hemos Pecado, unos meses después, me escribe una persona que se llama Jorge, que posteriormente llegó y es un amigo muy importante para mí. Me dice, Miguel, muy chévere lo que escribiste, queremos entrevistarte en un programa de radio que tenemos. Y yo le dije, bueno, listo, fantástico. Fuimos a hablar y allí, en ese programa de radio, conocí también a Jorge y a Gio, que también posteriormente se convirtió en una gran amiga de mi corazón. Y ellos me hacen una pregunta en ese momento y me dicen, oye, ¿y usted no ha pensado convertir este libro en audiolibro? Y yo honestamente, Itiel, yo decía, no, ni idea cómo será eso, cómo se podrá hacer. Pues ellos tienen toda la capacidad y todo el conocimiento para llevar esto adelante. Entonces se metieron en este proyecto y dijeron, Miguel, hagamos esto un audiolibro. Entonces vine aquí y durante horas yo leyendo mi propio libro, ellos guiándome y orientándome, diciendo, no, aquí más despacio, aquí más lento. Y después el trabajo que ellos hicieron en postproducción fue extraordinario porque este libro quedó, sabes, como un elemento no solamente de Miguel está leyendo su libro, sino como una especie de radionovela en el buen sentido de la palabra, donde hay sonidos, donde te involucran como en la escena y todo eso, y eso es lo importante, todo eso ellos decidieron darlo gratuitamente. O sea, esa producción de alto nivel profesional, ellos lo dieron por amor a esto y porque creen en este movimiento. Entonces, cuando me preguntaron, Miguel, bueno, vamos a sacar el audiolibro, tú lo vas a vender, y yo llegué a la conclusión de que yo voy a dar de gracia lo que recibí de gracia, ¿verdad? Wow. Entonces, esperamos poder llegar a muchas personas simplemente a través de los medios digitales, como es mi canal de YouTube, Pulido Miguel 1, y ahí está el audiolibro, lo pueden escuchar, lo pueden compartir a través de todas las plataformas de audio. En Spotify hemos diseñado un canal exclusivo para el audiolibro y el propósito es que
el dinero y la distancia no sea de ninguna manera un impedimento para que muchas más personas escuchen esto y se convierta en un movimiento de la iglesia para la gente, que alguna persona pueda decir, oye, mira, tú no crees en Jesús y entiendo perfectamente esto, ¿qué te parece si escuchas este libro, este audiolibro, este episodio? Entonces, así es, está gratuito el audiolibro Hemos pecado, la iglesia necesita arrepentirse. Esta es la gran noticia. Ahí ya están aplaudiendo y aplaudimos todos, sí, porque la gran noticia es que después de una gran inversión de tiempo y de recursos, este libro en formato audiolibro va a estar disponible para todos a través de los enlaces de tu canal, que por cierto he puesto en la descripción de este directo, para que todo el mundo pueda seguir tu canal en Spotify, tu canal en YouTube y disfrutar de cada capítulo, que como has dicho, hace referencia a un pecado de la iglesia y nos muestra un camino para arrepentirnos y para ser la iglesia que Jesús ha soñado que seamos. Y hablas mucho de movimiento, 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 y es lo que sé que está en tu corazón. ¿A qué te refieres con que podemos convertir este contenido, el audiolibro, en parte de un movimiento? Explícanos de qué manera esto se puede convertir en un movimiento. Has hablado de personas que están resentidas con la iglesia o heridas o que tienen dudas, y has hablado de compartir este contenido con ellos, que muchas veces son familiares, amigos, vecinos, pero ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué estás soñando? ¿Qué estás soñando con este libro? Un movimiento, Itiel, siempre trasciende a una persona. O sea, el movimiento tiene que ser más grande que mi ego para funcionar. Este no es el propósito y nunca ha sido el sueño como me voy a volver famoso, me voy a volver rico, ni mucho menos, sino que espero que eso es como yo me veo, como el sembrador salió a sembrar, dice Jesús, y espero que estas semillitas caigan en un buen terreno. ¿Y por qué hablo de movimiento? Porque se puede hacer a través de un hashtag hemos pecado y vamos moviendo, por ejemplo, ese arrepentimiento diciéndole a la gente, oiga, perdónennos por esto, nos equivocamos, somos muchos los que nos damos cuenta de esto, pero además de esto, lo que vamos a hacer con el audiolibro, y este lanzamiento es una muestra de ello. Cuando yo te mandé a ti y te dije, Itiel, mira, esta es la idea que estoy trabajando, tú te sumaste y dijiste, listo, de una, vamos de cabeza y hagámosle, porque muchos de nosotros creemos en esto. Entonces, cada episodio voy a tener una entrevista con una persona que hace parte de la iglesia, es pastor, predicador, conferencista de distinta índole, y vamos a estar hablando con esa persona sobre cada uno de los episodios. Entonces, en mi podcast, en mi canal de YouTube, cada uno va a estar hablando. Es distinto y creo que tiene una fuerza muy importante. Tuviste seguro lo que hizo Lucho Beltrán, que seguro está por ahí reaccionando al video. Siempre, nuestro amigo Lucho. Sí, que un pastor, que alguien que ama a la iglesia y que está dentro de la iglesia pida perdón, eso creo que tiene una fuerza especial, porque le estamos diciendo a la gente, somos conscientes de esto y no queremos seguir el mismo camino. Entonces, eso para mí es el movimiento, que cada vez se sumen más voces de gente significativa de la iglesia, porque todos como miembros del cuerpo, distintas funciones, pero el mismo cuerpo, todos podemos decir, hemos pecado, nos hemos equivocado, pero con la ayuda del Señor queremos escribir un mañana diferente. Entonces, esa es la idea, que este movimiento, bien sea compartiéndolo en redes, que cada uno quiera hacer su reacción, no sé, de distintas maneras, pero que llegue a oídos que necesitan escuchar que la iglesia está diciendo, perdónennos, y ojalá podamos caminar juntos siguiendo a Jesús. Bueno, todos los enlaces para acceder al audiolibro, tanto en YouTube como en Spotify, están en la descripción de este directo. Por favor, entra, suscríbete al canal de Spotify y de YouTube y únete a este movimiento, porque en las próximas semanas Miguel, juntamente con pastores de diferentes lugares y contextos, van a estar abordando cada capítulo del libro con cada tema
relacionado con un área en la cual nos debemos arrepentir como iglesia para convertirnos en la iglesia que Jesús ha soñado. Me gustaría escucharte, Miguel, de manera inspiradora, ¿cómo tú piensas que es la iglesia soñada por Jesús? Háblanos de esto, porque hemos hablado de que hemos pecado, y es cierto, nuestra relación con los demás, con nuestras alianzas políticas, con la hipocresía, con el legalismo, descuidando el medio ambiente, con la violencia, con la acusación. Sí, lo hemos hecho, hemos pecado, no hemos sido la iglesia que Jesús esperaba que fuésemos. Pero entonces, ¿cómo es la iglesia que Jesús espera que seamos? ¿Cuál es el sueño de Jesús? Cuéntanos. Hay una escena para mí muy bella, una sección del Evangelio de Juan, donde Jesús está al final de su vida, está a unas cuantas horas de morir, y Jesús hace una oración donde dice: Padre, oro para que ellos sean uno. O sea, Jesús no oró solamente por sus discípulos, Jesús oró por todos nosotros y pidió que sean uno, que con la gloria que tú me diste, ellos también puedan ser revestidos para que sean uno. Por lo general, nosotros pensamos que la gloria de Dios se ve en los milagros, se ve, no sé, en la expulsión de demonios, en el crecimiento explosivo de la iglesia, pero eso es solamente una parte de la verdad, porque cuando uno rastrea en esa sección de Juan, donde dice que el mundo va a conocer, que Dios nos va a dar su gloria para que el mundo conozca, en el capítulo 15 Jesús dijo: un nuevo mandamiento les doy, ya no se amen unos a otros como a sí mismos, sino ámense como yo los he amado. De esta manera todos conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Cómo es una iglesia que soñó Jesús? Es una iglesia que no ama como a sí mismo, que no tiene un punto de referencia solamente en mi ego, en cómo es la forma de Miguel de amar, sino que es una iglesia que ama como Jesús amó. Es una iglesia que encarna a Jesús para el otro. Una iglesia donde la gente nos pueda ver y pueda decir: yo veo en ti el reflejo de Jesús, en medio de nuestras imperfecciones, en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras falencias, pero que nosotros tengamos un norte tan claro que nuestro corazón arda de pasión por ser cada vez más como Jesús, por poder incluso dar la vida por otros. Eso es una iglesia, creo yo, que sería más como Jesús, una iglesia y una comunidad donde estaríamos dispuestos a dar la vida los unos por los otros. Ahí creo que eso es lo que involucra, entre otras cosas, que Jesús dijo: tomen su cruz y síganme. Es decir, estar dispuesto a dar mi vida por amor a otros. Eso es una iglesia para mí como la que soñó Jesús. Ahora creo que muchos están preguntando cosas como estas. Daniel Steven, ¿cuánto cuesta? Dale la buena noticia de cuánto cuesta. Daniel Steven, bueno, te cuento que el audiolibro no cuesta absolutamente nada. Apenas acaba este directo, puedes irte al canal de YouTube mío o puedes ir a Spotify a buscar Hemos Pecado, el audiolibro, y absolutamente gratuitamente lo puedes escuchar y disfrutar. Alguien pregunta aquí, Cristian Linares, el link, ¿dónde está el link del audiolibro? Bueno, ahora mismo está en la descripción de este directo. Puedes acceder al canal de Miguel Pulido, tanto en Spotify como en YouTube, y podrás hacerte con este contenido que se va a ir actualizando semana tras semana, ¿verdad, Miguel? Sí, lo que vamos a ir haciendo es agregando las entrevistas. Entonces, básicamente son 8 capítulos. Entonces, durante cerca de 8 semanas, cada semana vamos a ir subiendo una entrevista sobre uno de los episodios. Entonces, la gente puede ir escuchando el episodio y viendo nuevas perspectivas con estas entrevistas que vamos a ir subiendo semanalmente. Bueno, Miguel, te parecerá una locura, pero ya llevamos 30 minutos. El tiempo se está consumiendo. A mí se me ha pasado rapidísimo y veo que todos los que se han conectado están súper animados para hacerse con el audiolibro
y comenzar este viaje. Mira, Gio nos está diciendo, bueno, Ana María, muchas gracias por compartirlo, Dios te bendiga. Gracias, Ana María. Aquí Josué Viguria dice, ¡qué guay! Gracias. También qué bueno, aquí que lo disfrutes. Montserrat de León, fuegos y manos alzadas. Qué bueno. Mucha gente, mira, aquí, sí, bueno, muchos comentarios. El audiolibro es totalmente gratuito. El link está debajo de este directo. ¿Hay alguna palabra con la cual te gustaría terminar, Miguel, antes de dejar que todos los que están conectados ahora, las cientos de personas que se han conectado, aprovechen el momento para seguirte en tu canal y estar atento a todos los lanzamientos semanales, capítulo tras capítulo, que vais a estar haciendo tú y tus amigos pastores abordando esta temática tan interesante? Hemos pecado y cómo es la iglesia arrepentida, la iglesia con la que soñó Jesús. Dinos algunas últimas palabras para terminar. Bueno, pues les podría decir de todo corazón que espero que disfruten este audiolibro. Créanme, y no es porque tenga mi voz ni mucho menos, sino que es una experiencia auditiva, si se puede llamar de alguna manera. Gio, Jorge se han esforzado mucho y todas las personas alrededor de este trabajo, Fercho también, se han esforzado mucho por hacer algo que sea significativo y valioso. Y yo aprecio personalmente mucho eso, que no tiene que haber dinero de por medio para hacer las cosas con amor, y que cuando las cosas se hacen con amor, estoy seguro que pueden hacer una diferencia. Entonces, yo espero que como iglesia podamos tener este movimiento dentro de nuestro corazón. Yo creo que muchas veces la diferencia está a un arrepentimiento de distancia. Si nos arrepentimos correctamente, creo que podemos hacer la diferencia. Hemos hablado y soñamos tanto que la iglesia haga la diferencia, que seamos diferentes, que no repitamos lo mismo. Bueno, empecemos por reconocer que hemos pecado. Este libro no se llama Ha pecado, porque no es como si la iglesia fuera algo externo a mí. Yo soy parte de la iglesia, yo amo a la iglesia, y por eso creo que si empezamos por decir, amamos esto tanto, que no queremos que la novia de Jesús tenga tantas manchas y arrugas, sino que queremos que sea más parecida a lo que Él tiene en mente. Entonces, este audiolibro es para ustedes. Se ha hecho con mucho amor, con mucha pasión y sobre todo con el sueño que muchas personas puedan escucharlo y entender un mensaje que aquí hay personas que decimos, ¿saben qué? Nos hemos equivocado, pero con la ayuda del Señor vamos a escribir un mañana distinto. Ese es mi sueño. Ese es mi anhelo y espero que muchos más se sumen a ese movimiento. Querido Miguel, con estas palabras terminamos, y que el sueño de Jesús sea nuestro sueño también. Te quiero mucho, Miguel. Gracias por haber escrito hermano. El libro Hemos pecado, pero sobre todo gracias por ahora convertirlo en un audiolibro con la ayuda de estas personas preciosas y encima dárnoslo como un regalo a la iglesia de manera gratuita. Que comience el movimiento y que seamos la iglesia que Jesús ha soñado. Os bendecimos en el nombre de Jesús. Adiós. Gracias. Chao.